Prepárate para iniciar. Misión Católica Redentorista. Bienvenidos a la Misión Digital Redentorista. Nuevos desafíos para afrontar, nuevas redes para pescar. Equipo misionero Félix Elejalde. Transmite desde Bucaramanga, Santander. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en la Misión Digital Redentorista. Este es un nuevo programa en el que vamos a tratar un tema muy bonito, que es la misericordia de Dios, o más concretamente, Dios Padre Misericordioso. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Presentar a Dios como un Padre amable, bueno, tierno, cariñoso, rico en bondad, lento a la cólera. Un Padre lleno de ternura que espera que sus hijos regresen para acogerlos. Un Padre en quien se encuentra la alegría del perdón, el gozo, la esperanza. Bienvenidos, vamos a compartir este espacio y pues naturalmente al hablar de Dios Padre Misericordioso nos referimos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Iniciemos pues invocando a Dios Trinidad, poniendo en sus manos este momento, este espacio que compartimos con ustedes, para que fructifique, para que tenga esos efectos que esperamos, para que nos haga conscientes de que como hijos de Dios, con nuestros actos tenemos que parecernos a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Padre bueno y misericordioso, Creador del universo, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera para que cada día conozcamos tu presencia en medio de nosotros. Permítenos acercarnos a ti con plena seguridad y confianza, porque tú, Padre, nos estás esperando a que regresemos para abrazarnos y cuidarnos como a tus hijos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el profeta Isaías, en el capítulo 49, versículos 15 y siguientes, encontramos una analogía muy bella, una comparación hermosísima, una metáfora, donde Dios en su ternura de Padre se asemeja a una madre. Y dice, aunque una madre se olvidara de sus hijos, del fruto de sus entrañas, yo no me olvidaría de ti. ¿Por qué? Porque es un Padre lleno de amor, lleno de ternura, que incluso supera todos los demás amores y cuida a sus hijos, como una madre que no se ahorra nada para brindar lo mejor a sus hijos, para cuidarlos, para protegerlos y hacer que se sientan bien. Así es el amor de Dios Padre, solo que es infinitamente más grande. Pues ese amor, esa misericordia, ese Padre lleno de bondad, de ternura y de misericordia, es el que Jesús nos presenta. Y lógicamente que desde los comienzos de la historia de la salvación ya encontramos esa actitud de misericordia de Dios, que siente los clamores, que siente las angustias, que siente el dolor de sus hijos. Vamos a dar paso a la palabra de Dios para dejarnos iluminar por ella, para descubrir ese misterio de amor infinito
que hay en Dios Padre. Entonces le vamos a pedir el favor al Padre Víctor que nos proclame del profeta Oseas. Y luego le pedimos el favor también al hermano diácono para que nos proclame una hermosísima parábola. Padre Víctor. Lectura del profeta Oseas. Cuando era niño, yo lo amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Yo le enseñé a andar a Efraín. Le alzaba en brazos, pero no entendieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas, con correas de amor los atraía. Era para ellos como quien les levanta el yugo, que me inclinaba y les daba de comer. Pero volverán a Egipto. Ya no han querido volver a mí. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederá el ardor de mi cólera, no volverá a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola orden tuya, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora que hemos escuchado estos textos selectos, el primero del profeta Oseas y el segundo del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 15 a 32, tenemos que intentar acercarnos
al mensaje que esta palabra nos quiere comunicar. Dios ciertamente se muestra como un Padre misericordioso, que supera, por supuesto, todos los prototipos de padres conocidos, porque no dejan de ser humanos y lógicamente a veces se dejan llevar un poco por sentimientos, por ira, en fin, y maltratan a sus hijos. Pero Dios no es así. Dios es aquel Padre que se conmueve, lo decía el profeta Oseas. He visto los sufrimientos de mi pueblo, he escuchado los gritos de dolor, se me conmueven las entrañas, y aunque no me han correspondido como deberían, no voy a ceder al ardor de mi cólera, porque soy Dios y los quiero tratar como tal, como a hijos. Los voy a atraer con cuerdas humanas, con correas de amor, los sacaré de la esclavitud. Ese es el rasgo característico de Dios, la ternura, la misericordia. En el Evangelio, pues son muchas las escenas, y prácticamente todos los evangelios, los tres sinópticos y Juan, muestran muchas escenas de la misericordia de Dios, donde se refleja esa cercanía de Dios, que no se aleja, que no castiga, que no repudia a sus hijos, sino que se compadece. Curiosamente, un Dios que atrae incluso a los pecadores, porque no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, según lo dice el profeta Ezequiel. Bueno, este rasgo característico de Dios Padre, que es la misericordia, nos lo presenta Jesús. ¿Por qué? Porque en el diálogo de Jesús con sus apóstoles, acordémonos, Juan capítulo 14, hay un diálogo de Jesús con sus apóstoles, y uno de ellos, Felipe, emocionado al escuchar hablar del Padre, le dice a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Entonces Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo conmigo y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, ¿cómo sería la emoción y el gozo de quienes compartieron con Jesús en su tiempo y vieron sus actitudes, sus gestos, escucharon sus palabras? Eso debió haber sido fantástico. Pero nosotros conocemos las palabras, las acciones, los gestos de Jesús gracias a los evangelios, gracias a la palabra que nos ha sido transmitida, y admiramos esa bondad de Jesús, admiramos esa cercanía, esa ternura, esa misericordia. Por eso, quizás esa sea la aproximación más cercana que tenemos hacia Dios, un Dios Padre bueno y misericordioso, porque eso es lo que deja transparentar su Hijo, Jesús, que es sacramento del Padre. Entonces, cuando decimos eso, es quizás cuando más nos acercamos a la imagen de Dios. Muchas cosas podemos decir de Dios, pero todas son aproximaciones, unas más distantes, otras más cercanas, porque solamente quien ha visto al Padre nos lo puede comunicar, y es Jesús. Cuando vemos el rostro de Jesús, estamos viendo el rostro amable de Dios. Acerquémonos ahora a la realidad desde el método teológico de interpretación latinoamericano, que es el ver, el juzgar y el actuar. Según esto, el ver, ¿cómo está el mundo? Pues el mundo necesita volver la mirada a Dios, que es misericordia. El mundo en estos tiempos parece que se ha distanciado, que se ha mostrado rebelde ante un Dios que solo es amor, ante un Dios que solo es capaz de amar, de perdonar y de acoger. Lógicamente, como es Padre, corrige, tiene autoridad y debe ejercerla, pero también ese Dios que tiene esa otra faceta, amable, compasiva, dócil,
y por qué no decirlo, tolerante. Pero espera que esta humanidad regrese y vuelva. Lo bello de la parábola del Padre Misericordioso, o como la conocemos también, de los hijos pródigos, porque tanto el menor como el mayor son pródigos, o sea, gozan de esa amabilidad, de esa enseñanza que el Padre les comunica, enseñanza de amor. Estamos en una época difícil, crítica, distanciados, alejados, incluso entre nosotros no nos tratamos como hermanos. Para podernos tratar como hermanos necesitamos volver a esa bondad y misericordia de Dios. La humanidad está herida, y herida por el pecado. El hijo pródigo menor recapacita y reconoce su miseria. Dice, pero bueno, todavía me queda un recurso que lo voy a utilizar. Me queda el amor de mi padre y voy a ir allá. No voy a decir que no me trate como hijo, que ya perdí ese derecho, que ya perdí esa dignidad de hijo, pero que me acepte como uno de sus servidores. ¿Cuántos de ellos viven en la abundancia? Yo aquí muriéndome de la necesidad, y se va donde el Padre. Qué sorpresa tan grata que se lleva. El Padre lo acoge con la ternura. Sería bueno, hagamos un paréntesis en este momentito breve para decirles que si tienen la oportunidad de observar un cuadro bellísimo de un pintor holandés que se llama Rembrandt, si la vamos a presentar brevemente, obsérvenla, y si pueden leer los comentarios y la descripción, lo que intenta el artista exponer en ese cuadro, descubrirán todo el significado que tiene esta bellísima parábola y los personajes que hay allí, y la actitud de este muchacho menor, como regresa, pero que sobresale es la actitud del Padre hacia ese muchacho. Es bellísima, y es lo que intentamos nosotros descubrir cuando hablamos de la misericordia de Dios, que hay que reconocer que hemos dado la espalda a Dios, que nos hemos confiado en nuestro orgullo, en nuestra prepotencia, o quizás en nuestros bienes, conocimientos, en fin, y le damos la espalda a aquel que es la fuente misma de todo bien. Si pueden, analicen. Vamos a ver ya en otro momento el juzgar. Ese Dios rico en misericordia es el que nos presenta a Jesús, ya se lo dije. Quien me ve a mí, ve al Padre. Lo que conocemos de Jesús es esa actitud de cercanía, de diálogo, de comprensión. ¿Cuántas personas se conmueven ante escenas como, por ejemplo, las de la mujer adúltera? Es bellísima. ¿Cuántas personas se conmueven ante la actitud del buen samaritano, que es capaz de bajarse de su caballo para servirle a este hombre que se está muriendo, porque siente con las entrañas la necesidad del otro, es decir, practica la misericordia? ¿Cuántos no se conmueven con esa escena de Jesús en la casa de Simón, cuando una mujer pecadora llega y le unge los pies con perfume? Y así por el estilo, muchísimas otras escenas no son más que la muestra de lo que es Dios, que viene para sanar, para curar, para perdonar, para liberar, para reivindicar en dignidad a todos sus hijos. Ese es el Dios que nos presenta Jesús. Ante el olvido de la humanidad, ante el distanciamiento de la humanidad, ante esa actitud rebelde y orgullosa y prepotente de la humanidad hacia Dios, Jesús nos presenta la otra faceta y nos invita a volver al Padre, a nacer de nuevo. Esa escena bellísima de Jesús en el diálogo con Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Si quieres participar del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, es decir, renuévate en tu manera de pensar, renuévate. Bueno, también nosotros tenemos que ser conscientes de lo que implica la misericordia de Dios. La misericordia de Dios
según los padres de la iglesia, a los siglos siguientes en los que nace la iglesia, surgen unos personajes sobresalientes por los aportes teológicos que hacen a la iglesia, por sus enseñanzas. Ellos concuerdan en que la misericordia de Dios supera incluso la justicia. ¿Cómo es de bueno esto? ¿No? ¿Cómo podríamos entenderlo? O sea, por encima de la justicia está la misericordia. No quiere decir que Dios no sea consciente de los pecados y que tolere el pecado y que entonces podemos hacerlo. No. Pasa que cuando Dios nos atrae con amor es cuando nos invita al cambio, a la conversión, y nos quiere hacer entender cuán equivocados estamos, pero a fuerza de amor. Bellísimo eso. No es que podamos hacer lo que nos dé la gana y entonces todo pasa de agache, no. Dios es rico en misericordia, pero también tiene autoridad, también nos enseña y también nos corrige. El amor de Dios en Jesús nos tiene que conmover. Según, ya sería el momento del actuar. ¿Cómo nos dejamos conmover por ese amor tan grande de Dios? Acordémonos de hace 5 años, cuando el Papa Francisco establece el año de la misericordia, y el lema que caracterizó y que marcó todo ese año de reflexión fue misericordiosos como el Padre. Entonces, el actuar ya nos correspondería a nosotros también ponernos en una actitud de misericordia. La actitud del hijo mayor en la parábola es una actitud de soberbia, de indiferencia, de orgullo, de creer que todo lo está haciendo bien y de reclamo incluso al Padre porque tiene ese gesto de amor hacia su hijo. Y el Padre le dice: es tu hermano. Esa es mi actitud entonces, aceptar que el otro es mi hermano. Una de las bienaventuranzas que hemos tratado en días anteriores es: bienaventurados los misericordiosos porque hallarán misericordia. Bueno, pues ¿cómo queremos entonces que Dios nos trate con misericordia si no somos misericordiosos con nuestros hermanos, si los juzgamos, si los condenamos, si solamente vemos las cosas negativas en ellos, si solamente vemos los pecados y los errores? Por favor, Dios espera de nosotros actitudes de sensibilidad hacia los demás, así como nosotros esperamos que Dios sea misericordioso con nosotros. Pues bien, hasta aquí. Ya vamos llegando al final. Como se dan cuenta, el tiempo en estos medios es demasiado veloz y va a la velocidad de la luz. Tampoco la idea es cansarnos, sino que pasemos un ratito ameno y que lo que aquí compartimos nos sirva, que nos sea realmente útil para la vida. Hoy necesitamos ser misericordiosos. ¿Cuál podría ser el compromiso? Pues eso, simple y llanamente ser misericordiosos. Que podamos sentir, pero no solamente sentir y quedarnos ahí contemplando la miseria del hermano, sino que podamos ayudarle, que le podamos tender una mano amiga y levantarlo y ayudarle a volver a la casa del Padre. No quiero despedirme antes de invocar la intercesión maternal de la bienaventurada Virgen María, para que ella, con su maternal intercesión, nos ayude a ser misericordiosos con el Padre y a volver hacia el Padre que nos espera con los brazos abiertos, a ver cuándo decidimos volver. Que ella, la Madre de Dios, la Madre nuestra, interceda por cada uno de nosotros, que escuche nuestras oraciones en las dificultades y que por medio de ella el Señor nos conceda lo que esperamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Buena noche. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos mañana a la misma hora.